Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada del cuarto Foro de la Cultura desde la Fundación Telefónica de Madrid. Desde el refugio se titula esta edición y eso es lo que queremos construir aquí, un refugio en el que protegernos de ideas manidas o de lugares comunes a través del diálogo y del intercambio de opiniones, y yo creo que aquí las va a haber. Hablamos de generaciones hoy. La discusión entre generaciones es tan antigua, bueno, pues como el mismo tiempo. Muchos habréis caído en la tentación de usar aquello de en mis tiempos, como si fueran otros esos tiempos, como si el yo de ahora no fuera uno mismo o hubiera perdido de alguna forma la capacidad de actuar. Por otro lado, millennials y centennials responden a los reproches sobre su forma de vida o de relacionarse con un ok boomer, desdeñando al hijo del baby boom, al que nació en los 70 o antes, solo por su edad. Hoy vamos a usar la filosofía para ir más allá de esos argumentos y lo vamos a hacer con el filósofo Fernando Broncano, que se encuentra a la derecha de este estrado, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de libros como Cultura es nombre de derrota o Puntos ciegos, Ignorancia pública y Conocimiento privado. Buenas tardes, Fernando, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. También está con nosotros el también filósofo, a mi derecha, Ernesto Castro, doctor en Filosofía por la Complutense de Madrid, autor de libros como Realismo postcolonial, Ontología y Epistemología para el siglo XXI, o Ética, Estética y Política, Ensayos y Errores de un metaindignado. Gracias también, Ernesto, por estar aquí. Un placer. Y también está la escritora y guionista Belén Gopegui, doctora en Humanidades y autora de libros como La escala de los mapas, Deseo de ser punk o La conquista del aire. Bienvenida y gracias también, Belén, por tu presencia. Muchas gracias. Vamos a empezar manteniendo esta charla. Les voy a pedir a los ponentes o a los dialogantes, a los asistentes, que expongan su postura, por lo menos el punto de partida, durante unos minutos y después entablaremos ya el diálogo. Aprovecho también para decir tanto a los asistentes aquí a la Fundación Telefónica de Madrid como a los que nos estéis viendo a través del streaming, que al final del encuentro habrá un turno de preguntas por si algo se queda en el tintero o estimaréis necesario aclarar. Los que estáis a través del streaming, vía Twitter, con ese hashtag Foro de la Cultura 20. Así que cuando queráis, empezamos, por ejemplo, por Fernando. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, mi posición, tengo que decir que tengo la mente y las emociones partidas, porque por un lado me parece que las generaciones tienen algo de realidad, es decir, son experiencias compartidas, son construcciones culturales y, digamos, la subjetividad de ciertas edades está formada por las experiencias históricas. En este sentido se puede hablar de generaciones en un sentido muy laxo, pero por otro me parece que hay una especie de mitificación de las generaciones como si se convirtieran en sujetos históricos, como si les concediéramos inteligencia o capacidad de hacer cosas en la historia. Y ahí me parece que esto es una confusión y además una confusión grave, porque ahí las generaciones como tal puede que no haya mucho en común con respecto a la posición en la historia, pues entre los de arriba y los de abajo, entre mujeres y hombres, etcétera. Me parece que por un lado son explicativas y sobre todo la gente que hace literatura, pues en cierto modo está impregnada por las generaciones y da cuenta, pero en cuanto a explicación sociológica me parece que es más débil. De todas formas, volveremos sobre esto si hay ocasión. Belén. Hola, pues buenas tardes también. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Fernando, excepto en una cosa, porque ya entiendo que es muy difícil que estén aquí representadas todas las generaciones, pero creo que hay una que no está y cuya ausencia es fundamental, que es la llamada generación Z y las que vendrán después, porque creo que con respecto a esa generación se ha producido algo más que una diferencia de maneras de entender el mundo. Y es una ruptura histórica que nunca había sucedido antes, es esta sensación de que hemos llegado a los límites de los recursos, a los límites de una convivencia posible en un mundo en exceso desequilibrado y sobre todo sin
donde todo se ha ensuciado de tal manera que ya no se puede limpiar, ¿no? Y sí que creo que hubiera estado bien que estuvieran, y si no están, pues que debemos hablar también teniendo en cuenta su posición, ¿no? Y nada, luego quería contar una escena muy cortita de una película, por si servía como para plantear parte del diálogo. Es una de mis escenas favoritas, es una conversación entre una persona joven y una más mayor que la primera está aprendiendo a hacer crítica y la segunda ya lleva mucho tiempo haciéndola. Y la persona joven está en su casa, son las 3 de la madrugada, no sabe cómo empezar el texto y llama a la persona mayor y le dice que está un poco perdida, y entre las dos buscan como una forma de abordarlo. Y La persona joven es una película de una época en que no había móviles y por lo tanto para encontrar a alguien tenía que estar en casa, en un teléfono fijo. Le dice: me alegra que estés en casa, ¿no? Y la persona mayor le contesta: claro que estoy en casa porque yo no soy cool, yo no soy atractivo, no soy brillante o como lo queramos llamar, o no soy guay, y tú tampoco. Y le dice: y eso no importa, estamos aquí y la única moneda verdadera en este mundo quebrado es la que comparten dos personas cuando no son cool o brillantes Y bueno, no es que la película trate de que no hay que ser cool, hay que serlo a veces, hay personas que lo pueden ser siempre, pero sí que creo que hablar quitándose de encima esa obligación, que es lo que hacen ellas dos en la película, pues está muy bien, y que me gustaría por lo menos que fuera o ser yo capaz de lograrlo en este coloquio. Ernesto. Yo seré muy breve porque he hablado ya 3 veces en el último mes de este tema. Soy casi el filósofo de las generaciones. He dejado de ser el filósofo del trap, he salido de Guatemala para caer en Guatepeor y ahora soy el filósofo de las generaciones. En alguna charla de estas que he dado he dicho que las generaciones no existen. Sí que existen, pero no tienen tanta relevancia sociológica como se piensa. Cuando uno es joven cree que su identidad sociológica más determinante determinante e influyente es la generación a la que pertenece. Sin embargo, creo que es mucho más influyente la clase, la raza, el género, la religión. Y cuando hablamos de generaciones tenemos que definir el género, pero no el género en el sentido feminista del término, sino en el sentido aristotélico, la clase lógica a la que nos referimos, ¿no? Y hay géneros muy rápidos, muy acelerados, como los géneros tecnológicos, y ahí está el 3G, el 4G, las consolas de 6ª generación o 7ª generación. Y cuando hablamos de un género como es el pensamiento, la filosofía, el ensayo, se trata de un género muy lento, de los más lentos seguramente, ¿no? Donde uno empieza a despuntar o dar sus primeras obras de importancia de manera un poco tardía. Las primeras grandes obras de los clásicos tradicionalmente se suelen publicar con 36, 37 años. Con esa edad escribe y publica Hegel su Fenomenología del Espíritu, Martin Heidegger Ser y Tiempo, Jacques Derrida la Gramatología. En cuanto a la cuestión de las relaciones entre generaciones dentro de la filosofía o el ensayo, yo creo que es uno de los géneros menos edadistas. Mientras que en el ámbito de la tecnología o de la literatura sí que puede haber una cierta lucha o alianza entre generaciones, en la filosofía yo creo que casi todos nos definimos más bien no por generaciones sino por escuelas. Y la relación que tiene un filósofo con su maestro es mucho más fuerte que la que tiene un escritor con sus influencias literarias, ¿no? No es una cuestión de influencia sino de maestrazgo. En ese sentido, yo creo que, ya digo, hay poco edadismo dentro de la filosofía, entre otras cosas porque en las universidades, en la carrera de filosofía, nos dedicamos principalmente a doxografía, es decir, a comentario o a hagiografía, a vidas de santos y obras de santos. Y dicho esto, unas pequeñas observaciones de ideas que me han surgido las intervenciones de mis contertulios. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que las generaciones no son agentes históricos, entre otras cosas porque estoy de acuerdo con la idea de Ortega de que las generaciones no se deben definir de manera sucesiva sino simultánea. Ortega definía las generaciones como tres estratos etarios simultáneos: la generación de los hijos, la de los padres y la de los abuelos. Cada una definida pues en un rango que va de los 15 a los 30 y de los 30 a los 60 y de los 60 hasta la fecha de muerte, ¿no? Y pues una es una generación de gestación, otra de gestión y otra ya de retiro, ¿no?
Y en ese sentido me parece que yo discreparía un poco con la tesis que ha señalado Belén, que me parece muy interesante, que la generación Z supondría un corte en la historia. Todas las generaciones cuando tienen 20 años parecen un corte con lo anterior. Conforme va pasando el tiempo se da cuenta uno de que tampoco hay tantos cortes o digamos rupturas históricas, ¿no? Es decir, la cuestión, por ejemplo, ecológica es una Como cuestión... has dicho que vas a ser muy breve, me permite interrumpirte. No, yo no digo que ellas sientan que son un corte, lo que digo es que los hechos son un corte. Claro, sí, y esto nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido que ya no vaya a haber más petróleo, ni más energía, ni más aire limpio para respirar. Nunca hasta ahora. Sí, yo creo que en realidad la ausencia precisamente de alguien de la generación Z en esta mesa es precisamente esto que he dicho, de que la filosofía es un género tardío, ¿no? Es decir, frente al ajedrez o la poesía, ¿no? Donde uno puede encontrar grandes poetas de 18 años, en filosofía es más difícil, ¿no? Y de ahí la excepcionalidad de figuras como Elizabeth Duval. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, y la filosofía también es una literatura en cuanto se publica como libro, los autores se definen más por la fecha de publicación de sus libros que por el año de nacimiento. Es decir, yo siento con Elizabeth Duval, por ejemplo, habiendo publicado libros más o menos en las mismas fechas, una complicidad y una pertenencia a ciertos temas que, si no son generacionales, sí que son, digamos, pues de la época. No hay nadie, por tanto, en esta mesa, en este encuentro de la generación Z. Podremos entonces estar de acuerdo en que estamos 3 boomer y un millennial, así un poco por resumir sin tener que entrar en más detalles, ¿no? 3 boomer y un millennial. Por tanto, 3 pertenecientes a la generación tapón, ya que hablamos también de un tema sociológico y de algunos recelos o algunos reproches que nos lanzamos unos a otros, y alguien que entraría dentro de eso que Belén decía como lo cool. Cuando hablabas de esas 2 personas que se encontraban y que ninguno era cool y por eso se encontraban bien a gusto. No sé si tendemos a simplificar mucho las características de las generaciones y por tanto nos arrojamos esos estereotipos unos a otros. Los 3 de la generación tapón somos los que añoramos el mundo analógico. El perteneciente a la generación millennial, digamos, es el que tiene una vida, digamos, un poco más cool y nos achaca que no nos hagamos a un lado para dejar paso. Sí. Bueno, yo me he leído el libro para preparar esto, el de la generación tapón. El de Josep Sala y Cullen. Hay algo que, bueno, es un libro como está de moda ahora, hay que referirse. Primero, la idea de los boomers me parece que está mal definida para lo que ocurre en España. Es decir, mientras que el boom en los países más ricos como Estados Unidos o el norte de Europa está definido por el plan Marshall y la riqueza que entró en los años 50. En España, la generación que correspondía es la generación sin anticonceptivos, la generación de las familias numerosas, una generación que me parece muy distinta, que no podría en ningún caso llamarse boomer, sino más bien es un producto de una experiencia histórica terrible, terrible. No tiene si es tapón o no, esto me parece que es verdad que hay que considerarlo, es un problema sociológico de primer orden. Cuando comienza la transición y cuando comienza a entrar en España dinero fácil y se empieza a expandir, es una generación que tuvo trabajos relativamente bien pagados y relativamente estables muy pronto. Y es verdad que en cierta forma se ha instalado una suerte de gerontocracia por razones de orden sociológico. Pero yo no sé si esto hay que estudiarlo en términos generacionales, en términos de experiencias históricas o en términos de procesos sociológicos. Los que en mi generación, por haber sido profesor, he tenido que tener en las aulas a varias generaciones. Y claro, es verdad que se notan estructuras de sentimiento distintas. O sea, yo noté mucho en las aulas mucha incomunicación con la siguiente generación, mucha. Se notó con la gente que empezó a pensar y a desarrollarse, digamos, al final de los años 80. Me parece que había una experiencia ahí de entrada en la vida y en la historia con categorías distintas. Y eso hay que contarlo. O sea, y luego me he sentido muy cercano cuando en el 15M me sentí mucho más cercano de esa generación. Es decir, yo creo que lo que ocurría en Sol era como si hubiera habido una alianza, y todo esto es lo que podría hacer pensar que
las generaciones tienen fuerza explicativa, y yo creo que vuelvo otra vez a mis dilemas, que tenemos que contar con ello, pero por otra parte, es decir, a lo que apuntaba antes Belén, eso es muy importante, los hilos que ligan gente de una edad con gente de otras son hilos muy importantes, y son a veces más importantes que las distancias intergeneracionales. Es decir, esos hilos son hilos a veces de experiencias que son experiencias intergeneracionales, que tienen que ver con cosas que vivimos en común. Y ahí es en el momento donde me parece que las generaciones dejan de explicar. Y efectivamente yo creo que hay algo que tenemos que abrir. Sánchez Cuenca escribía el otro día en CTXT sobre este tema. Es verdad que hay que hablar, nadie lo habla, pero hay que hablar de la gerontocracia en ciertas formas que todavía existen muchas cosas, ¿no? Pero yo no lo explicaría esto generacionalmente, sino sociológicamente. Es decir, ¿por qué cierta gente no quiere dejar de tener el poder que tiene, ¿no? Entonces... Sí, es que yo creo que, claro, esto de la mascarilla nos impide sonreír, por ejemplo. Y creo que, por ejemplo, en lo que decías, ¿no? Que hay un pequeño malentendido en el sentido de que te refieres sobre todo a generaciones como transmisoras de mundos, de pensamientos, de cultura o de visiones del mundo, ¿no? Y nosotros, o yo, está hablando más de tramos de toda la existencia de todas las personas que ahora son jóvenes y las que van a nacer a partir de ahora, el mundo con el que se van a encontrar, ¿no? Pero en lo otro yo estoy completamente de acuerdo que los otros factores, bueno, en mi caso yo crecí con todo lo que representa la generación de Felipe González, el pelotazo, el Enrique Ceos, el de entrada no, el gato blanco, gato negro, da igual, lo importante es que casi ratones, yo me construí contra eso. Pero al mismo tiempo las personas que más me han enseñado son personas de esa generación, personas que han estado machacadas por sus contemporáneos, y bueno, y ¿qué le importa ser un boomer al tipo que está en el campo de refugiados de Moria? O sea, ¿qué relación tiene con nuestros boomers de aquí? Ninguna, ¿no? O sea, que hay que cruzar muchísimos factores, eso sí está claro. Y con respecto al tema del tapón... Mira con el micrófono, perdón, Belén. Sí. Acércate un poco más el micrófono. Sí, que con respecto al tema del tapón, la CT, etcétera, ahí yo sí que estoy de acuerdo que es una cuestión sociológica, fundamentalmente de clase, también un poquito de género, y bueno, que se cruza sobre una edad, pero no basta, porque hay muchísimos... boomers jubilados que cobran una pensión de 70 euros, digo de 700, vamos, pero que, ¿sabes? Sí. Ernesto, se menciona además el 15M, estás a punto de publicar un libro sobre... Sí, bueno, sobre el 15M. claro, yo mi primer libro, Contra la posmodernidad, que era un libelillo, lo escribí, el primer borrador lo terminé justo antes del 15M y el segundo después, y es brutal, porque el primer borrador era todo temas de filosofía de la ciencia, imposturas intelectuales, cosas relacionadas con filosofía analítica, y el segundo es todo marxismo. Entonces es muy curioso, el 15M, de cual se cumplen 10 años, decía Umbral que los 30 años es la edad de la memoria, ¿no? Que uno deja de ser joven y entonces empieza a, de manera nostálgica, recordar esa juventud que está perdiendo, pero que los más mayores todavía se la recuerdan, ¿no? Yo creo que nuestra diferencia de enfoque respecto a las generaciones, el hecho de que vosotros dos o tú estés principalmente enfatizando a la gente nacida en una edad y yo sobre todo a gente que comparte unos horizontes o está en un determinado género, toca uno de los temas cruciales en el debate sobre las generaciones, que es que si todo el mundo que ha nacido el mismo año pertenece a la misma generación o no. Y yo creo que no. Yo creo que hay dos grandes definiciones de la generación que se define por la edad de nacimiento y la generación que se define por la edad de consolidación, ¿no? Tradicionalmente en la literatura española siempre se señaló más bien la fecha de consolidación. La generación del 27 no nace el 27, ¿no? Mi tía abuela
que tiene 93 años, la mando un saludo. Isabel no está viendo, no tiene internet, entonces bueno, ya se lo reproduciré cuando esté en su casa, si puedo verla. Isabel, pues nada, que esté bien y nada, la generación del 27. Entonces, la generación del 27 no la hace el 27, la 98 no, ese tipo de cosas. Sin embargo, de repente, a partir de un determinado momento, yo creo que tiene que ver sobre todo con la falta de importancia que tienen las guerras después de la guerra de Vietnam para Estados Unidos. Las generaciones ya no se definen por las guerras en las que participan, sino por cuestiones como la contracultura, internet, etcétera, ¿no? Entonces este es un tema, yo creo, interesante y curioso, el asunto de si las generaciones refieren a todos los nacidos en una determinada época o a determinados estratos. Para Ortega era así. Para Ortega las generaciones son el punto de contacto entre la élite y la masa. Esa es la lectura suya. Las generaciones son un conjunto ya amplio de individuos que se ven representados en la élite y transmiten esos valores a la masa, ¿no? En cuanto a la generación Patapón, yo he tenido muchos debates con gente perteneciente a la generación Tapón dentro de la filosofía, Carlos Fernández Liria, Fernando Savater, José Luis Pardo, y a mí me han interesado más los filósofos del tarzofranquismo, entre ellos Gustavo Bueno, y esto me parece algo también muy típico de la relación entre generaciones, lo de matar al padre y ensalzar o revivir al abuelo. Pero no obstante, yo creo que no es tan tapón. Es decir, a pesar de todas estas polémicas que yo he tenido, no es una generación tan tapón como pretendemos cuando nos ponemos en plan polemistas, pretender o fingir, ¿no? Sí que han ayudado, lo que pasa es que han ayudado en su propio género. Es decir, han ayudado a su escuela, a su camarilla, a sus becarios, a sus asociados, etcétera, ¿no? Y del mismo modo que hubo quizás un cierto pelotazo en ciertos tramos culturales o filosóficos, etcétera, en los años 80, pues también lo hay a día de hoy en determinados géneros como pueden ser los audiovisuales, ¿no? Es decir, hay que ver toda la cantidad de series españolas que han ido surgiendo en los últimos años a raíz de la entrada de capitales con Netflix, HBO, etcétera, ¿no? Entonces hay un gran pastel digital que se está repartiendo y se está repartiendo entre la gente de mi edad. El Rubius tiene mi edad. El Rubius tiene 30 años ahora mismo, ¿no? Y ha hecho toda la fase de... y son los nuevos millonarios. O sea, son realmente gente que está cobrando unas cifras estratosféricas cuya vida no tiene nada que ver con el precario. Por eso me parece que no pertenecen a la misma generación, aunque la ideología mercadotécnica es fingir que sí, y preparar siempre nuevos productos para reemplazar los que ya existen. Y ya cierro diciendo una cosa. Junto con la gerontocracia, que es evidente que existe, y me parece natural que exista, porque son la gente que tiene experiencia y conocimientos de la vida los que deben gestionar lo común, también hay una gran efebofilia en el capitalismo actual, donde las personas son tratadas como mercancías de usar y tirar, y se busca constantemente los nuevos productos, lo que está a la moda, lo que viene, y todo es constantemente la pregunta por el futuro, si vendrá, no vendrá, cómo será de guay, etcétera. ¿Y creéis que nos comportamos según los estereotipos que las generaciones a las que nos adscriben de alguna forma pues el relato en los medios de comunicación o el mercado nos imponen? No sé si esos rasgos son reales o no. Por ejemplo, los boomers o la gente nacida de los 70, antes hablamos más del mérito, del esfuerzo, y obviamos que millennials, centennials, Z, etcétera, no pueden planificar un futuro porque se ha vuelto prácticamente inexistente o muy precario. Y los millennials, por otro lado, hablan de aquello que se les prometió sin saber muy bien quién lo hizo ni cuál era la otra opción en caso de no seguir esa ruta marcada, ¿no?, por sus padres, de estudiar, encontrar un trabajo, un piso, etcétera. ¿Tendemos a comportarnos así, de esa manera? En cierta forma. Yo creo que me parece que hay que tener muy en cuenta el cómo se forma la subjetividad en cada momento histórico. Tiene mucho que ver con la cultura material, con las experiencias que se tienen. La generación de mis padres, que es la de la guerra, fue formada por el cine. Es decir, sus estereotipos de vida, sus ideales de vida los iban formando los sábados o los domingos en lo que era el gran cine de Hollywood, ¿no? La mía pudo haber sido otra, quizás el rock. La siguiente, muy probablemente hay que tener en cuenta formas de cultura material, pues estas cosas de lo que fue la entrada masiva del consumo, el Wallman, el generar audiotopías internas a través de la música, que me parece que son formas de experiencia que van
creando estereotipos de vida que hay que considerar, no hay que darles mucha importancia, pero sí son reales. Si uno ve las series de televisión, que son las formas educativas más importantes, ideológicas que tenemos por el momento, pues se van viendo que son creadoras de estereotipos. La serie Friends, por ejemplo, pues es una serie de la generación X, y me parece que coincide aceptablemente bien con lo que aspiran a ser quienes tenían o tienen ahora más o menos entre 40 y 50 años, o las series nuevas y esto Spotify, por ejemplo, pues el tipo de listas que se hace cada persona van configurando, yo creo, experiencias de filtros de cómo se ve la realidad. En ese sentido, cuando a través de la prensa se habla de estereotipos, son estereotipos reales, pero son estereotipos que son subproducto de otros lugares donde está realmente la agencia, que son pues justamente en estas formas de educación de masas, que son el cine, las series, la música, etcétera, ¿no? Y esta es la realidad que tienen, ¿no? Que es muy importante. O sea, yo nunca aprenderé a entender el pop, no lo siento, lo he tenido que escuchar en mi casa pues muchísimo a través de mis hijos, pero no es mi experiencia. Y sin embargo hay sonidos pues de un blues pues que me ponen de pie, pues ya está, y esa es no puedo renunciar a ello. Con lo cual esa impronta es la que nos deja, ¿cuánto? Lo que nos sucede entre los 12 y los 20 años, por tanto, eso es pertenecemos más a la generación que compartimos con esa edad, por eso hablamos a veces de en mis tiempos como si estos no lo fueran, o sea, venimos a redundar en eso, ¿no? Tú, Belén, yo creo que nunca te has sentido muy cerca de ninguna generación. Estaba pensando, cuando publicaste tu primera novela, La escala de los mapas, me parece que tenías pues 30 años, ¿no? Pelaos. Era la época de la generación Cronen y tal y cual, y como que nunca te iba un poco la vaina esa contigo, o sea, como que intentabas salirte un poco de ahí. Yo creo que había una necesidad de meteros en una generación, también es un tema comercial evidente, ¿no? Un tema de mercado, como apuntaba Ernesto, pero no es algo en lo que nunca hayas estado muy cómoda. Bueno, es que yo creo que seguimos hablando de dos formas diferentes de interpretar las generaciones, ¿no? Lo que comentaba Ernesto, ese puente entre la élite y la masa, para eso hay que creer en la élite y en la masa, que ya es una visión que viene de quien viene, ¿no? Pero a mí me interesa más la otra, o sea, me interesa más la de todas aquellas personas nacidas en una época y que no las que forman del cogollito literario no, porque eso al final muchas veces está construido por los medios, está construido por la academia, tiene unos intereses, hay ausencias de modeledoras, entonces no me fío demasiado de esos criterios no de esos criterios de quien los pone, ¿no? Aunque entiendo que sí que son útiles y que nos manejamos con ellos, ¿no? Pero pienso más en lo otro. Entonces, lo que comentaba Fernando, ¿no? de las series, etcétera, me gustaron mucho los análisis de Martín Barbero, ¿no? Que él insistía en el paso de lo cultural a lo masivo y de lo masivo a lo popular. O sea, que nos creemos que es quizá demasiado sencillo este análisis desde arriba. Se lanzan no porque sea el que hayas hecho tú ni mucho menos, sino el que se hace a veces, ¿no? Desde arriba se lanzan las series y eso crea los estereotipos, y desde abajo no. Muchas veces desde abajo llegan los estereotipos hacia arriba y son los que y ahí hay un camino complicado y interesante y contradictorio, ¿no? Y yo creo que en todo caso sí que debemos recordar que quienes hablábamos de pues esto, de que si a mí me marcó no sé qué cosa o no sé qué otra, somos quienes podemos hablar, que ya es mucho, ¿no? Y que no es lo común. Lo común es que las voces no llegan a los sitios, ¿no? Y eso es lo que yo comentaba al principio, que me inquieta, ¿no? Que hay en este momento pues muchas voces que no llegan a ninguna parte y que realmente no saben, no es que no sepan si van a tener un piso, no, es que no saben si van a tener un planeta habitable para vivir, ¿no?
Me ha provocado muchas reflexiones esta referencia a la generación Cronen, porque yo creo que es una generación olvidada. En el prólogo que escribe Alberto Olmos a una antología de cuentos de escritores nacidos en los 80, última temporada, publicada en 2013, habla de lo que él denomina un péndulo de la atención, que es que cada generación lanza, exitosa en términos literarios, lanza algún tipo de sombra sobre la posterior. Y así en España tenemos una gran atención prestada sobre la llamada generación tapón, nacida en los 50, una generación deficiente en los de los 60, Cronen, una generación todavía más importancia... Perdón, que me estoy trabando y ya estoy volado. La palabra generación, ya eso te digo generación, me estoy auto-hipnotizando, ¿no? Perdón. Una atención sobre la generación de los 70 llamada en época nocilla, y de repente un olvido a la generación de los 80. De la generación de nocilla realmente hemos pasado a los millennials o la generación Z, los nacidos en los 90, y yo he llegado incluso a proponer para la generación nacida en los 80 el término generación desobrada. En el doble término de que iban un poco desobrados, pero también de que las obras son obras de literatura menor en el sentido más interesante del término, que no aspiran a escribir una novelaza, la gran novela española de 800 páginas, ¿no? Sino que son novelas que a veces subvierten el propio género. La más representativa, por supuesto, pues es Lectura fácil de Cristina Morales, etcétera. Entonces esto es un tema que me parece interesante, aunque claro, quizás participe mucho de esta visión todavía demasiado centrada en un determinado grupo, no sé si elitista o no, de escritores que no representan para nada al grueso de la población nacida en esa época. En cuanto a si las personas pertenecientes a una generación encarnan los estereotipos o no, pues la frase que has lanzado de la generación más preparada, la generación que va a vivir peor que sus padres, etcétera, que es supuestamente la mía, pues yo creo que hay mucho de victimismo en eso, y en el sentido de que un país como España, que ha vivido 4 guerras civiles, incluyendo las 3 carlistas, en apenas 2 siglos, pues no puede decir la generación millennial que es la primera que va a vivir peor que sus padres, ¿no? En cuanto a la más preparada, pues tampoco lo puede decir, habiendo generaciones, insisto, como la del 98 o la del 27, por no referirse al siglo de oro, ¿no? Entonces, de nuevo, hay un discurso de clase ahí muy fuerte que diferencia entre los formados y los vagos. Se hablaba en esos términos, ¿no? Se llamaba vagos a aquellos que habían abandonado la secundaria o la universidad para ir a trabajar a la obra, ¿no? Que menuda vagancia, ¿no? La de dedicarse a trabajos manuales no especializados. E incluso había como una contraposición en la época, para los que veían la televisión en aquellos años, recordarán esos 2 programas tan diferentes, que era Españoles por el Mundo, donde veía a los españoles presuntamente exiliados que tenían salarios de puta madre en el extranjero, a veces becados, científicos, ingenieros, etcétera, y luego Callejeros, que eran los españoles jóvenes que se quedaron aquí y que estaban entregados al bebercio, la droga, etcétera, ¿no? Entonces esa contraposición entre los hipsters es por el mundo y los canis o los chonis en las calles, pues es lo que a mi juicio quedó subvertido por el 15M. Una amiga mía, Rocío Lanchares Barjadí, que va a publicar también un libro sobre el 15M que va a ser muchísimo más interesante que el mío el año que viene, se lo recomiendo, tiene una teoría que es que el 15M fue un proceso de desclasamiento fallido o frustrado. Es decir, que al 15M iba gente de clase media alta o de clase media baja a contar sus penas, pues mira, no puedo pagar la universidad, mi padre se quedó en paro, etcétera, y de repente escuchaba lo que venía después y decía, hostias. Y cuando pensabas que ya había escuchado lo peor, es que a mí me metieron un CIES, no tengo papeles, tal, venía otro todavía peor, ¿no? Entonces, que fue un proceso de desclasamiento en que mucha gente de clase media empezó a empatizar con personas de su misma edad, o no, que estaban en peor situación incluso, y eso se vio de alguna forma cortado por todas las opciones de rédito político que surgieron más adelante, ¿no? Ellas pertenecían al grupo de política a largo plazo y el grupo de acción, es decir, las más cañeras y anarquistas, sí. Yo no sé hasta qué punto también podemos hablar de la responsabilidad que tienen unas generaciones sobre otras, una especie de responsabilidad social. A propósito de esto, te oí en una entrevista, Fernando, que hablabas de que de alguna manera las generaciones, pues eso, los boomers, por resumir, digamos, somos en cierta forma responsables de que el boom inmobiliario haya dejado sin opciones de adquirir una vivienda, por ejemplo, a los jóvenes, resumiendo mucho, por aquello de empezar a invertir, el dinero, pues eso, los tipos de interés estaban por los suelos, en vez de hacer un depósito comprabas una casa, eso decía que los pisos siguieran subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, en cierta forma, si tenemos que ser conscientes también todos de nuestro papel dentro de la sociología o del lugar en el que nos encontramos, ¿no? De la sociedad general.
Sí, y lo sigo pensando. Yo creo que como generación no son sujetos históricos, pero las personas que pertenecen a una generación tienen una experiencia que a veces es iluminadora y a veces hay muchas cegueras. Y es cierto que una generación que probablemente no había tenido mucho dinero, pero que pudo acceder a ciertas capacidades de ahorro, pensó, digamos, que no tanto en lo que podría ser estratégicamente qué ocurriría con los que vienen detrás, sino que, bueno, pues empezó a especular. Es decir, estoy hablando más bien de la clase media, pero bien es verdad que la clase media comenzó a especular. Pues el boom de la vivienda no se puede entender sin una cierta manera de planes de vida que estaban muy influidos por un ideal de futuro, que es mi familia, mi casa, mi propiedad, el haber logrado el tener una seguridad, etcétera, y lo que venga después no importa. Y lo que venga después no importa, eran sus propios hijos, o son sus propios hijos, en términos de formación, en términos de qué es lo que se le considera o se le da como, digamos, como ideales de vida, etcétera. Yo creo que aquí en mi generación tenemos que pensar un poco qué hemos hecho de este país. Es así de terrible, pero es cierto. Es decir, la economía especulativa que tenemos no la tenemos solamente porque las élites tengan unos intereses puramente especulativos, sino porque en algún sentido ese discurso lo hemos asumido. Es decir, el discurso, creímos que la utopía era tener un pisito en el centro y un chalet en la playa y pocas cosas más, ¿no? Y eso ha traído consecuencias terribles, ¿no? Belén, esto es un poco el planteamiento que te hacías al inicio, ¿no? De que no van a heredar generación Z y sucesivas nada por responsabilidad también de las generaciones precedentes. Bueno, el micro, por favor. Belén, el micrófono. El micrófono, gracias. Sí. Perdón. Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, curiosamente, la generación Z de clase media, que es una zona muy pequeña, y si es que convenimos en que la clase media, lo que quiera que sea, va a heredar muchísimo, porque es una generación de hijos únicos. Y entonces va a heredar de los abuelos, de los padres, de las madres y de las abuelas. Entonces, pero eso, ¿qué más da que vayas a heredar si al final lo que no vas a tener es un mundo estable, lo que no vas a tener es una alimentación digna, lo que no vas a tener es salud, lo que vas a tener es una emigración bestial porque hay países que se deshacen, lo que va a haber es una temperatura donde la vida no sea posible, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas diferentes. De todas formas, yo me gustaría lo que dice Fernando, que no te eches la culpa, porque, o sea, que ni echarse la culpa como generación, no es una cuestión de generación, es una cuestión, entre otras, de legislaciones. O sea, si no hay una ley Boyer, no hay una especulación como la que se dio. Y eso pertenece a las élites y, si se quiere, es verdad, a una cierta inacción de la población. Estoy de acuerdo, pero no es una cuestión... No, de acuerdo completamente. Sí, o sea que no, claro. Por esto lo dudo mucho en términos generacionales y voy pisando con mucho cuidado, porque pero es verdad que esas cosas se dan. Ernesto, no sé si consideras pertinente eso, hacernos responsables unas generaciones a otras de... A veces, perdón que interrumpa, a veces es que todo es muy de doble cara. Pensemos en una canción muy generacional, de Estoy enamorado de la moda juvenil, que es muy de... Claro, lo podemos ver como un ejemplo de entrada en un mundo de superconsumismo, etcétera, o lo podemos entrar como celebrar gente que no había podido acceder a ropa porque se abarataron mucho los precios en los años 80, pues gente que empezaba a tener formas de consumo que hasta ahora solo las habían tenido las clases superiores. Y claro, es lo mismo que ha ocurrido con el boom inmobiliario, es decir, que también es cierto que hay esta doble cara, pero cada acción que hacemos, personal y colectivamente,
crea irreversibilidades en las siguientes generaciones. Y en ese sentido, esas irreversibilidades, una cosa es la responsabilidad moral y otra cosa es la responsabilidad histórica. Y efectivamente hay responsabilidad histórica, aunque moralmente sea muy complicado y políticamente muy complicado el ascribirla, ¿no? Yo creo que no tiene sentido que nos echemos la culpa unas generaciones a otras, entre otras cosas porque cada generación valora o considera valioso una cosa, ¿no? O distinta y a veces próxima. Podríamos decir que hay cosas que son intrínsecamente valiosas, como el ecosistema, etcétera. Pero hay ejemplos bastante notorios en términos históricos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el economista Jevons se arruinó acaparando carbón, porque hizo unos cálculos de cómo iba a gastarse este recurso y lo escaso que iba a ser, etcétera. Claro, luego se descubre el motor de combustión, el petróleo, los usos, digamos, para automoción del petróleo y todo el negocio que él creía que se iba a montar, pues se fue al garete, ¿no? Entonces, esta es la gran, por hacer abogado al diablo, claro, ¿no? Esta es la gran carta un poco utópica de los liberales. Aunque parezca que el mundo se va a acabar y que no hay futuro, siempre lo va a haber porque un recurso que no se agota y que es realmente inagotable es la capacidad de ingenio del ser humano, ¿no? Para encontrar nuevas fuentes, comer tierra, lo que toque, ¿no? Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Franco, llegó a definir el régimen como un estado de obras y dijo que el verdadero fin de la ideología, o el fin de las ideologías, que él lo teoriza en un libro, se garantiza por medio de este estado de bienestar donde pues uno tiene un pisito, un chalet, un 600, etcétera, ¿no? Y lo que se produce con el 15M, con la crisis de hace 10 años y con esta, espero que también, es un cuestionamiento de ese tipo de expectativas, ¿no? Entonces, quizás lo que habría que cuestionar para empezar es ese modelo de familia celular, donde realmente tus vínculos familiares no van más allá de tus padres y ni siquiera eso porque es una familia desestructurada, etcétera, ¿no? Y al final esta pandemia pues ha revalorizado, yo creo, ha señalado la importancia de esos lazos afectivos. De hecho, nuestro presidente, de una manera muy demagógica, en uno de los primeros speeches cuando se proclamó el primer estado de alarma y el primer confinamiento, habló de esa ayuda intergeneracional. Esos ancianos que habían ayudado a sus nietos en la crisis de 2008 necesitaban ahora la ayuda de esta gente, ¿no? Y en España, evidentemente, si la sociedad ha sobrevivido a estas dos grandes crisis y a todas las previas, por supuesto, ha sido principalmente por la fortaleza de la estructura familiar. Entonces yo creo que habría que cuestionar este sueño de la emancipación y la libertad como la posesión de una propiedad inmobiliaria, de un medio de automoción, a combustión, todo este tipo de asuntos, ¿no? Y parte de mi generación ya se lo está cuestionando y en ese sentido esas cosas que se consideraban valiosas hace unos años, claro, mi abuelo me decía, cuando tengas 18 años te invitaré a un filete, ¿no? Y luego nos hicimos veganos todos los 3 nietos. Claro, para él, que había sido cabrero y desde los 13 años, luego en paro con 50 años después de haber estado trabajando en una fábrica, habitante en Torrejón, de proveniencia cordobesa, pues claro, para él el filete, el coche, todo este tipo de cosas, pues eran conquistas. Para nosotros son cosas superfluas. Entonces, eso es lo que diría. Has introducido un elemento interesante a la hora de plantear esta respuesta, Ernesto, que has hablado de la pandemia, de la relación intergeneracional. Yo no sé si tanto vamos a salir de aquí con una relación intergeneracional más sólida o más fluida, o más bien al contrario, si va a haber más reproches, sobre todo de las generaciones adultas hacia los jóvenes, dado el relato que se está haciendo en los últimos meses sobre cómo se están comportando, digamos, los brotes de esta ola. Yo no sé si esto va a tener una consecuencia, digamos, a largo plazo de que estemos señalando, por ejemplo, constantemente a la gente joven por su irresponsabilidad y por su falta de solidaridad en unos momentos, digamos, muy difíciles sanitariamente como los que estamos viviendo. No sé muy bien si esto va a cambiar mucho el asunto, no precisamente para bien, además. Claro, es muy complejo el tema o sea, yo lo vivo desde mi generación, que claro, cuando ves a gente joven sin la mascarilla, etcétera, pues dices, joder, me puedes contaminar y me voy al otro barrio, ¿no? Y entonces esa ira que la notas en la gente de tu edad, de esta gente no tiene cuidado, están en los bares aproximándose sin ningún tipo de criterios. Claro, la otra cara también es
es correcta. O sea, pensemos en lo que ha sido esta experiencia que hay que en términos telúricos, o sea, en términos de quienes han tenido la vivencia del confinamiento, el no futuro, de una economía mundial que se hunde, que el haber estado meses sin relaciones afectivas, con dificultades para tener amistades, para estar abrazarse, etcétera. Esta tensión emocional que está presente por las calles, o sea, es casi como si la estuviéramos viviendo. Yo creo que por ahora lo que tendremos que hacer es comprenderla. Yo no sé si estamos en el momento de explicarla o de estigmatizarla o de ponernos de un lado o de otros, pero me parece que las dos posiciones, la posición del miedo por un lado y la posición de iros a la mierda, porque a mí que más me da si lo que estoy pasando es terrible, las dos están muy justificadas, muy legitimadas en la vivencia que estamos teniendo. Y claro, lo difícil es la dificultad que hay de establecer un diálogo entre las dos posiciones. Decirle a la gente de mi generación, ¿tú te das cuenta de lo que significa para una persona de 17 o 18 años no poder acostarse con su pareja durante meses y no poderla ver? ¿No te das cuenta de lo que terrible que ha tenido que ser eso? Claro, pues no lo entiendo. Dice, ¿estos no se dan cuenta que me pueden mandar al hospital? Bueno, pues tampoco. O sea, ahí hay algo complicado y es un debate o un diálogo que deberíamos empezar a realizar, ¿no? De todas formas, que yo creo que es un diálogo absolutamente mediatizado por intereses de los medios de comunicación y a quienes representan, ¿no? O sea, realmente el mayor foco de contagio es el trabajo, y esto nadie lo dice, nadie lo cuenta, nadie lo mide. Y son las personas que contratan, o sea, que hacen a otras ir a sus centros de trabajo, muchas veces en malas condiciones, las personas que no tienen contratos, que en España es un porcentaje altísimo y por lo tanto no tienen ninguna capacidad de exigir medidas de seguridad en los lugares a donde van. Entonces luego, pues los jóvenes, pues sí, habrá jóvenes imprudentes y otros que no lo hay. Yo el otro día fui a un concierto y pasé por el barrio de Salamanca y la verdad es que la relación que había en las terrazas de señoras y señores de edad adulta, muy bien vestidos, pegados los unos a los otros en terrazas de lujo, pues no era nada distinta a la que hay en los supuestos botellones o cuando vas al parque y ves un grupo, ¿no? Incluso cuando voy al parque y veo un grupo de gente joven, guardan más distancia que de lo que se guardaban en esas terrazas, ¿no? Entonces, es verdad que se produce ese fenómeno y que es un fenómeno que las dos partes tienen razón y que es difícil y que es una discusión interesante, pero creo que no es el centro de lo que está pasando, o sea, sobre todo cuando no se nombra lo mayor, ¿no? Ernesto. Sí, Santiago Albarrico, que es yo creo el filósofo que mejores reflexiones ha publicado sobre la pandemia y que tiene una intervención en un libro que yo creo que también Fernando ha colaborado en él, que se llama Covidosofía, en el que participan filósofos de varias generaciones. Lo recomiendo, acaba de publicarse justo en papel en Paidós, una pequeña cuña publicitaria. Dice Santiago Albarrico que lo que más nos molesta realmente el COVID es su inhumanidad. Es decir, que no es un agente responsable, perverso. Preferimos que el capitalismo sea malo, ¿no? Malo en el sentido técnico, no técnico el término, sino moral, ¿no? De perverso, a que simplemente por unas razones amorales genere unas consecuencias, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la tesis de Belén de que, y es evidente, ¿no? El principal foco de contagio es el trabajo. Pero es que en cualquier sistema social tiene que existir trabajo humano que mantenga, digamos, unos bienes, unos servicios, una red de cuidados, como se quiera llamar, ¿no? Que mantenga la vida humana, ¿no? Y el ser humano está tan expuesto a pandemias de este tipo justamente porque es un animal gregario que hace piña de manera conjunta y pegada, ¿no? Y bueno, casi todas las metáforas de poder y de fuerza tienen que ver con la unión, pero con la unión literalmente física, ¿no? Entre los seres humanos. Necesitamos culpables, esta es la idea de Santiago Albarrico. Necesitamos culpables y entonces se buscan culpables
porque el COVID no tiene cara, no tiene nombre, no tiene dirección postal, no se le puede hacer un escrache. Entonces la gente busca denodadamente culpables en un contexto de irresponsabilidad estructural, que es que tú en ocasiones no sabes ni siquiera si llevas el virus, quién te lo ha transmitido y a quién se lo estás transmitiendo, ¿no? Por eso es necesario este tipo de medidas, y por eso autores liberales que un mes antes de la pandemia estaban abogando por el desmontaje de los estados, cuando empezó el asunto, como el caso de Juan Ramón Rayo, abogaban por una especie de estado totalitario, prácticamente ni la Unión Soviética, ¿no? Y era por esto, porque ellos entendían que incluso para un liberal el hecho de que no haya posibilidad de responsabilizar a un tercero por daños, que es lo que sucede en un contexto pandémico, obliga al Estado a hacerse cargo de esa circunstancia, ¿no? Entonces, yo me estoy más próximo, digamos, a posiciones ya estoicas de conciencia de la muerte, de la finitud, en fin, determinismo biológico y físico, y bueno, será lo que Dios quiera, o la naturaleza, o el COVID. Belén. Sí, no, que ya es que me gusta mucho discutir con Santiago Albarrico porque es interesante, pero la verdad es que últimamente no he estado muy de acuerdo con él en los análisis que ha hecho de la pandemia, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que no puedes coger la antropología y hacer una burbuja con ella como si un análisis antropológico pudiera separarse de un análisis materialista o de otro tipo, ¿no? Y claro, sí, no sé si yo culpables no necesito ninguno, responsables sí, y yo cuando pasas por Almería y ves los sitios donde están los temporeros alojados, ves que es imposible que ahí no se contagien, es imposible. Y cuando pasas por otros lugares ves que es muy posible. Entonces, cuando ves lo que se invierte en sanidad, pues puedes decir, está mal o está bien, porque si nos entregamos a que, bueno, esto es el azar y la pandemia y ves las granjas de animales cómo funcionan, claro que hay responsabilidades y claro que hay cosas, y evidentemente también está el azar y lo que no se puede evitar, pero creo que no debemos refugiarnos en eso para no analizar cosas que son muy claras, ¿no? Me quedo con esa frase de necesitamos culpables, que es un poco lo que pasa en estas circunstancias. También creo que a veces necesitamos culpables para poder poner sobre un concepto, sobre una idea, pues el no entendimiento entre generaciones. Y quiero entrar en el tema de Internet. O sea, muchas veces las generaciones, digamos, los puretas, los analógicos, los boomers, decimos, no, es que Internet, los jóvenes están todo el día con el cacharrito, con el teléfono, con no sé qué, con sus historias, ¿no? Pero me da la impresión también de que a lo mejor las generaciones más jóvenes usan Internet o la tecnología como una forma de fortificarse o de atrincherarse frente a los demás, frente a los puretas, a los boomers, como si fuera una forma también de como de desdén, ¿no? De decir, bueno, déjame a mí con esto, que vosotros esto no lo entendéis. ¿Qué papel juega Internet en esta, no sé si lucha generacional, pero en esta distancia generacional? Bueno, primero hay que tener en cuenta que hay una brecha digital muy importante que más o menos pasa por la relación entre ciudad y campo, y a veces también entre clases, pero casi es más importante la ciudad y campo. Pero con respecto a lo que están haciendo las enormes plataformas con nosotros, eso sí es extremadamente preocupante. Es decir, pensamos que los algoritmos son neutros y no lo son. Es decir, el estado de miedo es un estado que es muy rentable para que sigamos cada vez más adictos a la pantalla, adictos al Twitter o adictos a las redes sociales que tenemos, o adictos en el sentido que produce ese estado de ansiedad, produce más atención a las redes. Y eso yo creo que es intergeneracional. Es más, me parece que está ocurriendo que las generaciones mayores o la gente de generaciones mayores se ha visto más rápidamente metida en este mundo de las redes y de las grandes plataformas, pues quizá por no haber estado preparadas, por neófitos, ¿no? Y ahí yo no veo tanta distancia generacional cuanto el problema de qué están haciendo las redes con nosotros. O sea, pensemos que la primera, cuando Obama gana las elecciones, lo hace, es el primero que empieza a utilizar las redes sociales. En la segunda vez, la primera utilizó las redes sociales reales, es decir, los grupos de apoyo, el movimiento, el activismo, etcétera. En las segundas, que ya
había mucha escepticismo con respecto a él, contrata matemáticos y generan toda una serie de instrumentos que luego Trump lo aprende rápidamente, y todo esto que ocurrió en el 2016 ha sido muy pequeñito con respecto a lo que ha ocurrido en el 2020, con lo que está ocurriendo en el 2020. Es decir, el poder que están teniendo la gestión del miedo y la gestión de la ira y la gestión de la indignación es un poder político que va a ser muy difícil desmontar. Eso sí que va a tomar generaciones, el rehacer el espacio público y el rehacer la esfera pública y la acción política fuera de estos instrumentos tan poderosos de la gestión del miedo nos va a llevar mucho tiempo. Y yo creo que ahí, por desgracia, es intergeneracional. Es más, diría que la gente más joven está un poquito más vacunada con respecto a la atracción que puedan tener las redes, o sea, a la producción que pueda tener, ¿no? Belén. Sí, yo creo que también lo que decías antes, ¿no?, de que esto es una cuestión ambivalente, ¿no? Porque por una parte es cierto que las redes son plataformas claramente dominadas por sus dueños y por los intereses relacionados. Por otra parte, en la esfera pública antes no era perfecta, ni mucho menos. Estaba en manos de muy pocas personas, y las redes, incluso a través de plataformas dominadas incluso a pesar de eso, pues han conseguido, por ejemplo, poner en evidencia algo que muchas personas defendíamos, que es que el talento es masivo. Y eso antes no se podía ver. Antes la esfera pública del talento, por así decir, solo podía acceder muy poca gente, y ahora hay muchísima gente que puede poner eso en evidencia. Lo cual no quiere decir que no esté completamente de acuerdo contigo, de que realmente me ha parecido, por ejemplo, muy sorprendente, por no decir otra cosa, que este famoso documental de Social Dilemma, ¿no? No sé, hora y media hablando de las redes, y no hay una sola mención a financiación, no hay una sola mención a presupuestos, a impuestos, nada. Parece que todo es una cuestión que sucede en la mente de unos cuantos diseñadores arrepentidos. Es absolutamente fraudulento en ese aspecto, ¿no? Y sí que ahí va a haber una lucha muy, muy complicada, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que al final uno está trabajando para Facebook, para Twitter, para todas estas empresas que han encontrado una mina de oro en los datos personales. Entonces, claro, la cuestión es si estamos mercantilizando ya la pseudomercancía que a Cal Polanyi se le pasó por alto, ¿no? O sea, ya por encima de la moneda, el trabajo y la tierra está la propia información, ¿no? Y si uno tiene que ser remunerado por la información que espontáneamente transmite, ¿no? Yo estoy aquí transmitiendo que llevo una chaqueta, un tal, y que a lo mejor me puede gustar este tipo de trajes, con lo cual te voy a mandar esta publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy curioso, y no sé, desde la izquierda no sé cómo debemos reaccionar. Si debemos buscar como una especie de remuneración individual, o una especie como de... Evidentemente el tema de los impuestos es clarísimo, y esto es más claro que el agua, ¿no? Pero no sé cómo debe esto ya concretarse en hechos, porque es evidente que una de las grandes mercancías del siglo XXI es la información, ¿no? Y si debemos mantenerla como algo ajeno al mercado, o como algo que, como ya está introducido al mercado, es inevitable regular, etcétera. Pasa lo mismo con la prostitución, ¿no? Que es la mercantilización de algo que sucede de manera espontánea, como es el sexo, el afecto, etcétera, ¿no? Yo me borré las redes sociales hacia el tercer mes de pandemia por saturación, por el monotema constante del breaking news, tantas personas han muerto, etcétera, ¿no? Ya estaba yo bastante magullado de varios años de muchas polémicas, cancelaciones, controversias, etcétera. Yo ya entraba en una edad provecta de 30 años y pensaba, tengo que ser mayor, la figura del filósofo polemista o del enfant terrible no me hace tanta utilín como antes. Voy a ser un señor mayor que tiene un canal de YouTube sin comentarios, subiendo vídeos de 2 horas y ya está, ¿no? Y me abrí incluso una página web, o sea que imagínate lo que sería el asunto, ¿no? No obstante, después de 10 años en las redes sociales sí que he podido evidentemente diagnosticar que hay redes sociales para cada generación, ¿no? Facebook es más pureta, TikTok es más joven, y luego están la cara A y la cara B, ¿no? Twitter como el eje del mal y Instagram como el eje de la felicidad.
Yo estoy de acuerdo, yo aplicaría la tesis esta famosa de Max Out, de que uno es del lugar donde hace el bachillerato a las redes sociales. Uno es de la red social que utilizaba cuando estaba en el bachillerato, ¿no? Y yo la red social, antes de que se llamaban redes sociales, que utilizaba era Blogspot, la blogosfera e incluso Fotolog. Y yo creo que buena parte de mi generación ha utilizado las redes sociales como si fueran blogs. Es decir, publicar posts tremendos, hilos de 40 tweets, etcétera, etcétera. Y sí, y es lo que diría. Y la generación a la que yo me dijo, que es la inmediatamente siguiente, me parece que tienen sobre todo mucho más marcado el asunto audiovisual. Es decir, yo comprendí cuando empecé a dar clase que la generación a la que me dirigía, que era la generación justamente Z, la que no sacó muchos años, pero lo suficientes como para que haya una cierta diferencia, sobre todo se ha deleitado en YouTube. Y si el objetivo de la educación es enseñar deleitando, como decía Horacio, los profesores teníamos que ir a YouTube. Y al final YouTube ha venido a los profesores a través de la pandemia, ¿no? Ha sido al revés. Y bueno, es lo único que subrayaría, ¿no? Que me parece que cada generación tiene como un acceso distinto a la tecnología y no es uniforme, por supuesto. Llevamos más o menos una hora de encuentro y antes de dar paso a las preguntas, tanto de los que estáis aquí en el espacio Fundación Telefónica como a los que nos escucháis a través del streaming y nos veis, que ya están llegando algunas por Twitter, sí me gustaría detenerme pues en el título de la mesa, filosofía intergeneracional. Me gustaría que pudierais apuntar algunos fundamentos para esa filosofía intergeneracional, ver qué papel puede tener la filosofía en las humanidades en este, bueno, aparente conflicto generacional que podamos estar viviendo, que se pueda dar a lo largo de la historia entre las distintas generaciones. Fernando. Sí. Bueno, no sé hasta qué punto podemos... es muy complicada porque la acción que podemos hacer intergeneracional, en tanto que las generaciones, digamos, no tienen esta capacidad de acción que pueden tener otros sujetos, es complicada. Pero yo, siguiendo a una filósofa que la sigo mucho últimamente, que es Donna Haraway, que ella propone en este mundo, dice, bueno, lo que tenemos que hacer es pasar de las redes y hacer crochet, donde hacer crochet es establecer lazos, y esos lazos son lazos muy fuertes que obviamente tienen que ser intergeneracionales, los lazos, digamos, de simultaneidad de edad tienen poco interés. Y esa es una tarea que yo creo que nos corresponde a todos, es decir, nos corresponde de edades mayores a edades más jóvenes y a la inversa, de establecer lazos muy fuertes que sí se están rompiendo, pero no por las generaciones, se están rompiendo porque nuestras formas de vida son cada vez más aisladas, son cada vez más encerradas en burbujitas pequeñas, ¿no? Y ahí yo creo que es una acción muy, muy importante, sin la cual todas otras acciones que también hay que hacer, que son, digamos, ya la vida más política, más los sindicatos, etcétera, pero sin esta tarea de hacer crochet, de tejer lazos sociales, yo creo que vamos a ir mal, ¿no? Belén. Sí, a mí me encantó en un artículo que escribió Fernando Broncano hace poco, ¿no? Que citabas a Freire, ¿no? A Paulo Freire, que es como alguien que nadie citaría en principio ahora y que sin embargo de quien muchas personas hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y él, lo que citabas, ¿no? Era esto de que la educación no es nunca ni de A para B, ni de A sobre B, sino siempre de A con B y con la mediación del mundo, ¿no? La educación verdadera, no la que se produce diariamente, ¿no? Entonces creo que sí, que eso tiene que ver, es casi como otra formulación de lo que decías de Donna Haraway, ¿no? Que hasta que lo que pasa es que para eso tenemos que también crear los contextos donde eso sea posible, y muchas veces en contextos desiguales no lo es, ¿no? Pero ojalá que podamos hacerlo. En filosofía analítica hay un texto muy cachondo de Nelson Goodman, donde habla acerca de las propiedades de las cosas y la duda siempre abierta acerca que hay sobre el futuro, ¿no? ¿Sabemos que las esmeraldas son verdes o acaso las esmeraldas son verdules o azurdes? Es decir, que ahora son verdes y en un futuro no sabemos si pueden convertirse en azules o viceversa, ¿no? Y en relación con este asunto, otro filósofo, citando a Nelson Goodman, preguntó lo siguiente: ¿existiría el racismo
si con las razas pasa algo parecido que con las esmeraldas, según Nelson Goodman. Es decir, existirá el supremacismo blanco si los blancos tuvieran la expectativa o la duda de que se van a convertir en negros o en asiáticos un día. Y la respuesta que podemos decir es que sí, porque el ejemplo más paradigmático de ese autoodio velado se encuentra justamente en la ideología dadista, que es contra la que tiene que combatir justamente la filosofía. Si tú me preguntas qué tiene que hacer la filosofía en relación con las generaciones, es combatir al edadismo, es decir, la idea de que los viejos por definición son chochos, los jóvenes resueltos, aventurados, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, los jóvenes lanzan juicios sobre los viejos como si ellos no fueran a ser mortales. Y esto es muy parecido, insisto, a un supremacista blanco que no solamente tuviera la duda, sino que fuera consciente de que dentro de 30 años se va a convertir en parte de esa raza a la que está despreciando, ¿no? Entonces yo creo que junto al combate al sexismo, al racismo y a todos estos ismos, también debería haber un combate igual o más fiero contra el edadismo, que es una ideología muy extendida y aparentemente aproblemática, ¿no? Pues si os parece, antes de dar paso a por lo menos una consulta o una duda, una cuestión que plantean a través de Twitter, si alguien aquí en el espacio Fundación Telefónica quiere preguntar, plantear alguna duda, alguna reflexión, sí. Ahora te acercan un micrófono para que te escuchemos bien. ¿Se escucha? Vale. Sí. Primero de todo, felicitaros por la charla a todos. Y en segundo lugar, en el sentido del tema que hemos hablado de las redes sociales, me gustaría saber vuestra opinión acerca de cómo nos están afectando en el sentido de se están viendo generaciones más infelices e incultas año tras año a causa de este boom de información, que en realidad no debería ser así, ¿no? Porque si el objetivo es saber y tenemos en nuestro bolsillo una cantidad de información enorme, ¿por qué cada vez se ven este tipo de estereotipos o de sociedades? Muchas gracias. Me preocupan cada vez más. Antes decía Ernesto con las generaciones con respecto a qué redes usaban. Yo creo que hay redes que son más peligrosas que otras. Estamos pensando en Twitter o en Facebook, que a mí, bueno, lo son y ya se han trabajado mucho, pero me parece que las dos más peligrosas que hay ahora son Spotify y YouTube, porque tienen algoritmos muy creadores de subjetividad. Tú no te estás dando cuenta, pero son algoritmos muy salvajes que te hacen que te van configurando la música es muy importante porque tiene un impacto emocional muy fuerte, formador, y Spotify lo que tiene son unos mecanismos de realimentación de tal manera que está generando estructuras cada vez más aisladas de gente, más de las propias listas de reproducción son absolutamente aisladas. Ya no hay cada vez menos comunidades musicales, comunidades emocionales basadas en la música. Y con YouTube, peor todavía, porque lo hace además visualmente y con algoritmos muy de Google, todavía mucho más poderosos y todavía mucho más conformadores de las mismas historias. Esto es lo que a mí me empieza a preocupar mucho, de que las formaciones emocionales, la subjetividad emocional, cada vez depende menos de la experiencia compartida, de lo que nos contamos unos a otros, y más de estas realimentaciones que nos hacen los algoritmos, ¿no? Que están muy orientadas a que tú sigas siempre mirando. Y creo que aquí hay sí un problema serio de combate entre los sistemas educativos públicos y estas redes formadoras. Me parece que son complicados de...
Yo, por discrepar, creo que es al revés. El peor es Facebook y Twitter. O sea, Facebook y Twitter son muchísimo peores que YouTube. En el sentido de que justamente Facebook y Twitter degeneran a un nivel tremendo la idea de la convivencia, del diálogo, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, Alberto Olmos tenía una columna muy divertida de con todo el asunto de la polarización social, los políticos no hacen más que amigos, comentando una foto en la que aparecían Espinosa Los Monteros, Pablo Iglesias, Arrimadas riéndose en el Parlamento, mientras que todos los demás hemos estado perdiéndolos sistemáticamente. La cantidad de amigos que habré perdido yo por el maldito algoritmo de Facebook que viraliza justamente el post polémico que no quería ir dirigido en concreto a ellos, ¿no? Entonces, han sido a través de esas redes sociales cómo se produjeron las grandes victorias electorales de 2016. O sea, está muy criticado y se sabe muy bien y es muy explícito. Pero, ¿por qué Facebook está invirtiendo tantísimo en Spotify? ¿Y por qué Google está dirigiendo todo su poder a YouTube? Porque saben que es donde están los futuros reales. Que está el futuro, está clarísimo, ¿no? Pero también creo que precisamente porque no es algo social, sino que es algo objetivo, es decir, que dentro de hecho, se suele hablar del término más bien parasocial, para referirse a la relación que tienen los youtubers o los influencers en este tipo de redes sociales, sobre todo en YouTube, respecto a su público, ¿no? No es una relación tan directa como en Facebook o en Twitter, donde puede haber una respuesta. En YouTube, digamos que la simetría entre comentario y vídeo es mucho mayor, ¿no? Y precisamente siendo algo objetivo, un contenido que pues un vídeo, una conferencia, etcétera, puede ser evidentemente muy peligroso porque puede convertirse en una red social alimentada donde ciertas ideas se terminan propagando y extendiendo, y así YouTube ha sido tomada por la alt-right desde hace unos años, pero también te abre bastantes perspectivas. Es decir, yo me quité de muchos prejuicios de extrema izquierda a base de YouTube. Precisamente YouTube me iba vendiendo en el algoritmo, me iba como escorando hacia cosas del liberalismo, incluso de cierto antifeminismo. Es decir, yo llegué a Jordan Peterson por YouTube y luego empecé a llegar unas cosas tremendas, ¿no? Pero también YouTube me sacó de ese hoyo, o sea, te lo digo un poco. Ahora YouTube no para de recomendarme conferencias de la Fundación Juan March, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de que conferencias sobre los 7 sabios en Grecia con 500.000 de reproducciones. 500.000 de reproducciones, Carlos García Gual, sobre los 7 sabios de la Grecia arcaica. Sí, la cuestión es qué forma YouTube. Si tú le preguntas a un chaval de 13 años qué quiere ser en la vida, te dirá que youtuber y influencer. ¿Y eso qué significa? Que tiene una relación con el mundo absolutamente asimétrica. Es, yo quiero que me veáis. No es una relación de quiero veros, vamos a hablar, sino quiero que me veáis. Este tipo de formaciones son mucho más profundas que las peleas que puede haber entre periodistas o entre políticos en Twitter o entre intelectuales en Facebook. Es mucho más peligrosa porque conforma subjetividades estructurales a largo plazo. Yo creo que primero que esto que dices de cultos, que no nos olvidemos que la cultura en gran parte y casi siempre y a lo largo de los siglos ha servido para bendecir a los poderosos. Eso ha sido el hilo conductor de la cultura. Luego ha habido un hilo menor de cultura crítica que no es lo mayoritario. Entonces, ser menos culto a lo mejor a veces puede no estar tan mal. O sea, que digo que pondría y por supuesto no estoy hablando de no tener la capacidad para analizar críticamente las cosas, pero sí que estoy hablando de una cierta superstición de la cultura que yo creo que debe ser siempre criticada, ¿no? Y luego lo otro que decís, si es que la cuestión es el otro lado, por así decir. O sea, creo que todos estamos de acuerdo en que los algoritmos son muy difíciles de combatir porque no se ven, porque no sabemos a quién vende Spotify los datos el día que estás oyendo música triste. Todo eso es terrible, pero ¿cuál es el otro lado? O sea, ¿qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Clases magistrales en los institutos para que después acabéis trabajando en Telepizza? Es que esa es la sociedad que hemos construido y perfecto trabajar en Telepizza si trabajas en unas condiciones dignas, pero ¿qué son unas condiciones dignas? Además, o sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuál es el otro lado que podemos aportar? ¿No? Porque de acuerdo, completamente. Aparte de todo el material salvable que hay en las redes, que es muchísimo, pero ¿por qué alguien llega a su casa y no hace falta que tenga 15 años, tiene 60 y se pone una serie porque no le quedan fuerzas para otra cosa, ¿no? ¿Y por qué todas las universidades tienen un correo de Google, las universidades públicas? Absolutamente de acuerdo.
Pero, por ejemplo, una legislación que obligue a que los algoritmos sean públicos estaría bien. Es decir, que pueda haber un debate público sobre qué hacen los algoritmos. Sí, pero ¿qué capacidad tenemos para imponer esa legislación? Claro, ese es el problema. Está clarísimo. La pregunta la teníamos que haber planteado a las 7:05 porque nos da para otro debate. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más aquí en la sala? ¿Alguien quiere plantear? Sí, aquí. Hola. ¿Se me oye? Vale. Sí. Quería plantear dos cosillas, espero no extenderme demasiado. Una es, habéis hablado del 15M, que creo que como movimiento más o menos contestatario, una de las peculiaridades que tuvo, que hay gente que a veces menciona el 15M, es que precisamente diferentes generaciones y personas de diferentes edades fueron ahí, se encontraron y se dieron cuenta de que tenían unos puntos de vista sobre lo que estaba ocurriendo en el entorno político y social interesantes y compartidos, y de que juntos se podían hacer bastantes cosas. Y quería preguntar si no creéis que eso se ha olvidado un poco y que si de forma bastante interesada se está imponiendo un poco una diferenciación generacional para borrar los intereses digamos de clase, los intereses compartidos que tenemos, por ejemplo, pues a la hora de reconquistar los derechos laborales que han sido menoscabados. Lo digo un poco porque creo que se nos machaca mucho con este tipo de encuestas de a quiénes votan los mayores de 50, a quiénes votan los mayores de 30, a quiénes votan los de 20, como si fuésemos compartimentos estancos que cuando tenemos que discutir de política lo tenemos que hacer desde una diferencia generacional, en vez de, como ya digo, como a lo mejor grupos sociales que de hecho tenemos más en común. Bueno, es una idea que suelto por si la queréis comentar u obviar. Y la otra que quería hablar, que quería comentar es la figura del tránsfuga generacional. Me refiero a esas personas que comparten rasgos, ya sea estéticos, culturales, ideológicos, más con generaciones que vinieron antes o que vienen después que con la suya propia. Y pongo un ejemplo. En la charla de la generación de Sobrada de Ernesto Castro hablabas de que te referías a Juan Soto Ibars como un polla vieja, y entonces que polla vieja es un término que utilizamos pues para hablar de Pérez Reverte, de Javier Marías, de esta gente que está ahí en los dominicales y tal. Y efectivamente puede ser que Juan Soto Ibars tenga como unos tics mediáticos de su generación de los 80-90, pero que ideológicamente tenga más que ver con otra generación de gente que le está sacando 30 o 40 años. Entonces, esta figura del trasfugo generacional, no sé si os gustaría comentarla, si es a lo mejor como la prueba de que realmente esto de las generaciones son constructos sociales en mucha base, o todo lo contrario, o es algo que me acabo de inventar sin mucha importancia. No, es una idea muy, muy sugerente que vuelve a plantear el asunto de si las generaciones son un punto de partida o un punto de llegada, si se definen por la fecha de nacimiento o por algún tipo de ideal al que aspiran o fecha que les marca de manera determinada. Yo creo que, por ejemplo, sería absurdo llamar generación pandemia a los nacidos hoy. Tendrían que llamar generación pandemia en todo caso los que tenían, no sé, a lo mejor todos, pero a lo mejor todo el mundo en general, pero sí sobre todo lo que se decía, ¿no? Los que están en la adolescencia, los que están en el bachillerato, según la terminología de Max Sau. En la exposición aquella que hice de esa generación de Sobrada, justamente subrayé que los que se pelean se desean, y que aunque se suelen definir las generaciones por razones de afinidad, también se pueden definir por razones de disputa o de conflicto. Y yo decía justamente que me parece que Soto Ibars pertenece justamente a esa generación de Sobrada, tanto más que Cristina Morales, por esa mutua polémica que pueden tener de que Juan Soto Ibars aparece caricaturizado en Lectura Fácil, y toda la crítica que ha hecho Juan Soto Ibars a la ideología de extrema izquierda que en parte esta escritora representa, ¿no? Estoy de acuerdo con que el 15M era sobre todo un movimiento intergeneracional que se intentó un verbo que generalizar o generalizacionar, vamos a llamarlo así, por la vía sobre todo de la tecnología. Pero esto es algo muy típico de los periodistas, como
quieren incorporar en los medios de comunicación mainstream demandas políticas multitudinarias, pero los medios prefieren un enfoque tecnológico. Y así, por ejemplo, se llamó en época a la revolución islámica de Khomeini la revolución de los casetes, como si fuera más importante el medio por el que se producía los discursos de este ayatolá que el contenido, ¿no? Y así el 15M era la revolución de los móviles. Yo recuerdo, y además viendo los vídeos y los documentales que se hicieron, que nadie tenía smartphone. El número de smartphones en finales de 2010, comienzos de 2011 en España era del 40%. En 2016 ya era el 92%. Tremendo. Bueno, estas cifras también las toman como quieren, ¿no? Porque hacen una división ahí por personas o por cuentas, en fin. Pero que realmente el boom tecnológico que quisieron asociar con el 15M vino más tarde. Y ese es también un intento de asociar el 15M a una generación, en este caso, la generación de cuarta, tecnología, 4G, lo que toque, ¿no? José Luis San Pedro era un ejemplo muy interesante, una refutación muy bonita de este lema clásico de Winston Churchill, de que si eres menor de 25 años y no eres de izquierdas no tienes corazón, y si tienes más de 35 y no eres de derechas no tienes cabeza. Él era un ejemplo de una persona que se fue radicalizando o que digamos, el contexto social convirtió más radicales posiciones que la había mantenido desde siempre, y que murió con 90 y tantos años, convirtiéndose un poco en la Dalí de un movimiento que se vendía como joven, ¿no? El 15M. Yo creo que el gran error es pensar que las generaciones son unívocas y que tienen una ideología definitoria. Si tiene una ideología definitoria quiere decir que va a haber una contraideología o un contramovimiento, ¿no? Y así la generación Z probablemente pues según las estadísticas, ¿no? Es la más feminista, pero también es la más antifeminista. Es la más, digamos, la que más acepta la pluralidad nacional de España, pero también aquella en la que calan más los discursos nacionalistas, centristas y demás, ¿no? Y eso yo lo he visto en mis propias carnes por mi curiosidad, por mi calidad interpretativa, por mi gusto por las figuras un poco más marginales dentro de mi propio canon filosófico. Entonces yo he estado leyendo todo tipo de figuras muy de extrema derecha con los cuales no simpatizo ideológicamente, y veo perfectamente la potencia y la penetración que tiene en las capas más jóvenes. Y me parece natural, por otro lado. Sí, yo muy de acuerdo con los dos. Sí, yo creo que toda división sobre hacia quienes luchan por unos objetivos comunes es funcional a quienes van a perder sus privilegios, ¿no? Y así ocurra dentro de los diferentes movimientos que conocemos, y sobre todo también en cuestiones de clase, ¿no? Entonces, por eso las peleas generacionales, si no las atraviesas por esas otras divisiones, son funcionales, ¿no? Lo otro, lo de los tránsfugas, yo creo que más que nada es que los medios van encontrando sustitutos, ¿no? Y son sustitutos, relevos que defienden la ideología del medio, ¿no? Y da igual la edad que tengan, a lo mejor pues cambian un poco el estilo, pero vamos, se da en todos los medios, ya puede ser el ABC, El País, Confidencial. Es el medio el que determina el discurso, en este caso, en el 90% de las ocasiones, ¿no? Hay una pregunta en Twitter que, antes de dar paso también a otra pregunta en la sala, que viene a ahondar un poco en lo que acabamos de comentar. Hay agrupaciones, partidos e instituciones en las que los jóvenes se consideran un grupo identitario y, por tanto, que debe tener una voz propia. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Puede ser útil en algunos casos como herramienta de representación, la plantea Emma, y creo que es una especie de síntesis también de lo que acaba de comentar el espectador que está aquí. No sé si queréis decir algo al respecto también. Jóvenes como grupo identitario, sí, con intereses comunes, y si puede ser útil, los jóvenes, aunque no sea así. Los jóvenes como tal, en tanto que comparten problemas del futuro, problemas de trabajo, en tanto que tienen carencias, tienen reivindicaciones, o en tanto que son jóvenes. A mí me parece que la calificación de joven por joven es un invento muy de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, mientras que lo otro sí puede, y es muy importante. Nosotros, los que nos vamos a encontrar sin trabajo, nosotras las que no podemos hacer un plan de vida porque no vamos a poder
organizar nuestra vida en común a largo plazo, etcétera. Ahí sí me parece que hay muchas razones para que todos quienes están en esa experiencia de dificultades con el futuro tengan una voz propia, ¿no? Pues nos quedan apenas 5 minutos de encuentro. No sé si podemos dar paso a una cuestión más o quieres añadir algo, Ernesto. Yo es que esta cuestión me parece muy interesante. Es cierto que la categoría de adolescencia se acuña después de la Segunda Guerra Mundial, después de la desmovilización de tantos jóvenes. Esto se ha estudiado muy bien por John Shabas en su libro de 800 páginas sobre el asunto. Y me ha venido a la mente el discurso de Álvaro Pombo en un mítico congreso de UPyD, donde decía: a diferencia de los partidos comunistas y fascistas, nosotros no tenemos juventudes, porque yo también soy joven, esta marea esplendorosa, no me acuerdo de los adjetivos que utilizaba, pero eran sublimes. Todos nos acordamos de aquel discurso que dio Pombo con 70 y tantos años. Al final la nueva política en España se ha convertido en una suerte de efebofilia, de restitución y de sustitución de viejos candidatos por otros más jóvenes, más apuestos, etcétera, ¿no? El tema de movilizar a la juventud como juventud es muy difícil. Yo estuve militando justo después del 15M de una manera muy breve en Juventud Sin Futuro, que era una agrupación de todas las asociaciones militantes de estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid, que querían ir más allá de las luchas contra Bolonia y contra asuntos estrictamente académicos, ¿no? Y querían integrar, y de hecho el lema era Juventud Sin Futuro, sin paro, sin curro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, ¿no? Como definición negativa que termina siendo afirmativa por medio de la ausencia de miedo, pero era totalmente fallida. Yo estaba trabajando sobre todo en el llamado eje de precariedad. Teníamos que ir a dar unas charlas a los institutos hablando de una especie de herramienta precaria para intentar, en fin, crear un nuevo sindicalismo en el que no estaba contemplado por UGT y comisiones, y hacíamos el payaso. O sea, realmente no podríamos definirlo de otra forma, ¿no? Es muy difícil, por lo que hemos dicho, es que realmente la experiencia de clase es mucho más determinante, y de formación, y de raza también, y de género, y de religión, que la cuestión generacional, que, bueno, pues eso, no determina tanto, salvo aspectos culturales o que los marxistas viejos llamaban sobre estructurales o sobre económicos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Antes veía una mano levantada por aquí. ¿Hay alguna cuestión más que queráis plantear? ¿No? ¿Os habéis quedado con las ganas de decir algo más antes de terminar el encuentro? ¿No? Fernando Broncano, Belén Gopegui, Ernesto Castro. Pues si no hay nada más, os agradezco mucho vuestra presencia aquí, también a todos los asistentes, a los que nos habéis seguido también a través del streaming, y os recuerdo, bueno, que este cuarto foro de la cultura se sigue celebrando también a través de internet. En Burgos se están dando también conferencias muy interesantes, y que el encuentro de hoy se ha realizado en el entorno de la Noche de los Libros, que se está celebrando hoy. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención, y hasta la próxima. Gracias.